Bienvenidos una vez más al estudio del curso de Evangelismo Avanzado. Estamos tratando de llegar en forma lenta, pero segura a la vez. Y es por eso que en el estudio de esta tarde quiero seguir hablando acerca de la oposición satánica en evangelismo. Habíamos hablado acerca de cómo el pastor y la iglesia llegan a un malentendido y el diablo lo usa como una trampa para detener el evangelismo. El diablo hace pensar a los creyentes que el pastor es un empleado de la iglesia. Miren hasta dónde el diablo está obrando. El diablo entra en la mente de la congregación para hacerles pensar que el pastor es un empleado de la iglesia, de tal manera que se le puede exigir al pastor que cumpla con sus tareas, ¿no? Entonces aquí quiero enumerar algo para ir entendiendo la oposición satánica. Satanás detiene y estorba el trabajo de evangelismo de la iglesia. La iglesia tiene un programa espectacular que hemos visto en el Nuevo Testamento, pero Satanás estorba y detiene el programa de la iglesia. Y lo consigue cuando logra comprometer a los cristianos con el mundo, ¿no? El diablo es tan astuto que así como pone a la iglesia en contra del pastor y el pastor en contra de la iglesia, así también el cristiano empieza a trabajar en la congregación y empieza a comprometerlo a los cristianos con el mundo. Una iglesia está creciendo, hermanos, y de pronto uno de sus miembros aparece en el noticiero y se dice de este miembro, fulano de tal, evangélico de la iglesia bautista, fue capturado por la policía pasando droga. O fue capturado por la policía encontrándose comprometido en negocios turbios, en negocios de corrupción. Entonces, hermanos, ¿cómo el diablo puede usar a los miembros de la iglesia para de esta manera lograr el avance del crecimiento de una iglesia? El diablo trata de matar el testimonio personal del cristiano y va a usar muchas formas y técnicas de llegar a dañar el testimonio del cristiano. Es por eso que la gente escucha que se predica de que cuando uno es salvo, que todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿no? Pero de pronto mira el testimonio del cristiano de X iglesia y ve que en su vida no ha habido un cambio de cosas nuevas. Entonces ahí se concluye que lo que el predicador dice es una hermosa teoría que no funciona. Y muchas veces en las iglesias está sucediendo esto continuamente. Hermanos, miembros de iglesia, están deteniendo el crecimiento de sus iglesias, usando o dejándose usar por el diablo, comprometiéndose con el mundo y dando un mal testimonio a la gente que no es convertida. Es necesario, hermanos, entonces tener en cuenta que el diablo va a usar sus artimañas para detener el crecimiento de su iglesia. Espero que usted no sea esa persona
que el diablo quiera usar. Sométase a la voluntad de Dios y mire solamente al Señor y póngase a la voluntad de Dios. B, también decimos, hermanos, que el diablo también detiene y estorba, no solamente por el mal testimonio, sino también cuando el diablo logra convencer a las personas en su mente de que lo que la iglesia tiene que hacer se lo entrega todo a los hombros del pastor. De tal manera que no piensan, hermanos, que la iglesia son ellos. Entonces, esto es algo que se da en las iglesias latinas, ¿no? Ellos dicen con este pensamiento que la iglesia lo tiene que hacer. Miren, hermanos, este famoso pensamiento que el diablo en una forma muy sutil va poniendo en las mentes de los hermanos de una iglesia, los creyentes, los miembros. ¿Cuál es el pensamiento? La iglesia lo tiene que hacer. ¿Cómo crece una iglesia? La respuesta es ganando almas. ¿Quiénes van a ganar esas almas? El pensamiento falso que el diablo pone es esto. La iglesia lo tiene que hacer, dicen los hermanos. Pero cuando ellos dicen la iglesia lo tienen que hacer, están pensando solo en la persona del pastor. No están pensando que la iglesia son ellos. Espero que usted me esté entendiendo. ¿Usted es miembro de qué iglesia? Analice un poco su iglesia. ¿Quién está llevando adelante el programa de evangelización? ¿O quiénes lo están haciendo? ¿O usted es uno de ellos que también piensa que la iglesia lo tiene que hacer y usted se hace a un lado y le deja la responsabilidad al pastor o a uno, a dos, tres más de la iglesia? Entonces las iglesias se ven afectadas cuando los hermanos tienen este pensamiento de decir que la iglesia lo tiene que hacer, pero no se dan cuenta que la iglesia también son ellos. ¿No? También, hermanos, el diablo se opone cuando logra que los hermanos entiendan mal, por el mal entendimiento. Del ministerio pastoral. Miren, hermanos, todo esto que estamos viendo aquí es lo que el diablo está usando. Cuando usted lee esto, que no pareciera, ¿verdad? Pero en la práctica usted puede darse cuenta, como dije anteriormente, hay muchos pastores que están dejando sus iglesias, están renunciando a sus llamamientos. ¿Por qué? Porque las iglesias han entendido mal el ministerio pastoral. Pero es el diablo el que logra poner estos pensamientos en las mentes de los hermanos. Entonces, debemos trabajar unidos con nuestro pastor. Debemos someternos a nuestros pastores, porque la Biblia dice que ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta un día, ¿no? Pero a veces en las iglesias se ve como los hermanos, no todos, pero a veces uno o dos o un grupo, a veces está en desacuerdo con el ministerio del pastor y empiezan a criticar el ministerio del pastor, empiezan a inmiscuirse en la vida privada de su pastor, empiezan a pensar mal de su pastor. Y todo esto es porque el diablo quiere detener el crecimiento
de una iglesia. Y déjenme decirle que a veces el diablo mete un golazo. A veces el diablo mete un gol, pero de maravilla. Una iglesia que está creciendo y creciendo y creciendo en evangelismo, ganando almas, y de pronto 1 o 2 o 3 miembros de la iglesia no están de acuerdo por algún error o por algo que ven en la vida del pastor, empiezan a dejarse usar por Satanás. ¿Y qué es lo que logran? No solamente logran hacerle daño al ministerio del pastor, sino lo más triste, y de lo cual vamos a rendir cuenta un día delante de Dios, es que el daño peor lo hacen a la iglesia. Se convierten en instrumentos, ya no de Dios, sino se convierten en instrumentos de Satanás. Y eso, hermanos, existe en muchas iglesias, en muchos países. El diablo tiene a hermanos a quienes les domina por falta de madurez cristiana, por falta de entendimiento a la voluntad de Dios. Entonces quiero decir que no le demos un lugar a que Satanás nos haga astillas. No le demos un lugar a que Satanás nos use para detener el crecimiento de una iglesia. Si estamos en ese camino, quiero sugerirle que doble sus rodillas y pida perdón a Dios antes que Dios le llame ante su presencia y le rinda cuentas de lo que usted está haciendo en contra del ministerio de su pastor. El pastor es un hombre llamado por Dios. El pastor no es la persona que usted llamó, que a usted le gustó. El pastor es la persona que a los ojos de Dios ha visto su corazón. De tal manera que Dios conoce el corazón de su siervo. Pero el diablo es tan astuto que va a usar a los creyentes para estar encima de la autoridad del ministerio de su pastor. Y cuando hemos dañado el crecimiento de una iglesia, ya no podemos remediarlo. Aunque usted ayune 1, 2 o 3 veces, o las veces que usted quiera ayunar, por más lágrimas que usted pueda derramar, usted ya no puede borrar lo que hizo. Por eso, hermanos que están estudiando, hermanos de otros países, recuerden que el diablo es el mismo. El diablo es el mismo en Colombia como en Perú, como en Brasil, como en Paraguay y como en cualquier país. El diablo sigue obrando con mucha astucia, logrando el mal entendimiento del ministerio pastoral. Recuerden que los pastores van a dar cuenta a Dios y no a los hombres. Por eso, hermanos, es importante notar esto. También, hermanos, el trabajo de la iglesia. Sí, el trabajo de la iglesia. Cuando la iglesia se mete en diferentes trabajos y ya no se da el tiempo para el trabajo evangélico de la iglesia. Cuando la iglesia se mete en otros trabajos, o sea, cuando la iglesia se compromete en otros trabajos. Cuando la iglesia se compromete en otros trabajos. ¿Qué significa esto, hermanos?
Estamos hablando de la astucia de Satanás. Cómo Satanás está deteniendo el crecimiento de las iglesias. Y lo consigue en las formas que estamos viendo. Lo consigue. Y otra de las formas es cuando la iglesia se compromete en otros trabajos. Y ya no se da el tiempo para el trabajo evangélico de la iglesia. La iglesia debe ocuparse primordialmente en programas de visitaciones. A ver si hacemos una encuesta. Ahí donde usted se encuentra, le hago una pregunta y responda con sinceridad. ¿Está su iglesia teniendo un programa de visitación en el lugar donde funciona? ¿Es usted parte de ese programa de visitación? La respuesta lo tiene usted. Pero es una pregunta para analizar y darnos cuenta qué está haciendo nuestra iglesia. ¿Se está ocupando en qué trabajos? ¿Trabajos materiales, terrenales, proyectos? ¿Y qué está haciendo con el trabajo principal de evangelizar a las personas? Hermanos, este curso de evangelismo avanzado tiene como finalidad llegar a nuestras conciencias y tomar muy en serio el llamado que Dios hace a sus siervos. El trabajo de evangelismo es tarea de todos. Por eso es importante que usted atienda a lo que el diablo está haciendo a la vez. A la vez que usted se prepara en el ministerio, el diablo también está obrando en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su iglesia. Entonces, hermanos, también otro punto que quiero hacer resaltar es que el testimonio que fracasa cuando no damos testimonio de Cristo, sino de otras cosas. Todo esto, hermanos, el diablo lo usa para detener el crecimiento de una iglesia. Quiero terminar, hermanos, todo esto porque quiero pasar a otro punto que también nos interesa, pero quiero estar seguro de que usted está haciendo las cosas correctamente, que usted está dándose cuenta de que el diablo está obrando. Y si no lo está haciendo en su vida, gloria a Dios, pero cuídese porque Dios puede usarlo para hacer estorbo al crecimiento de su iglesia. Cuando una iglesia no crece, recuerde, usted es el único culpable. No busque culpables, no busque errores en el ministerio de su pastor. Busque usted encontrarse con Dios y resuelva su problema con Dios. Entonces ahora vamos a tocar otro punto acerca del evangelismo personal. Vamos a dejar esto por un lado y vamos a pasar a seguir hablando del crecimiento de una iglesia. ¿Cómo crece una iglesia? Hemos dicho, ganando almas, usando el evangelismo personal. No puede haber un evangelismo propiamente dicho si no se hace contacto con la Biblia a las personas. Repito una vez más, no puede haber un evangelismo propiamente dicho si no se hace contacto con la Biblia a las personas. Entonces, vamos a usar nuestras Biblias y anote esto que voy a escribir porque es muy importante lo que voy a escribir. Para que usted pueda evangelizar a una persona, usted tiene que tener su Biblia con usted. Usted tiene que abrir su Biblia y mostrarle lo que usted quiere enseñarle a esta persona. Si usted solamente va y de memoria le recita los versículos, muchas veces entra por este lado
y sale por el otro lado. O sea, entra por un oído y sale por el otro. O a veces no hay el interés que se da cuando las personas llevamos nuestra Biblia y con la Biblia en mano, previamente una oración, le mostramos el camino romano. Entonces, hermanos, necesitamos en primer lugar mostrarles la situación de pecado del hombre, usando versículos que hablen de la depravación del hombre, ¿no? Para ganar almas necesitamos mostrarles la situación de pecado en que están viviendo. Y para ello hacemos uso de los versículos que nos hablan acerca de la depravación del hombre. Entonces tenemos, en primer lugar, un sistema fácil de llegar con el evangelismo a las personas, usando este sistema. Se llama el camino, ya lo sabe, ¿verdad? A ver, dígalo. Camino romano. El camino romano. Esta es una forma de poder llegar a las personas desde un inicio hasta un final. Quiere decir, desde su pecado hasta la confesión de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios. Entonces, para eso tenemos que entender lo que vamos a hablar dentro del camino romano. Se dice el camino romano porque se usan textos que están ubicados dentro del libro de los Romanos. Entonces, usted puede hacer su evangelismo usando exclusivamente el libro de los Romanos. Por eso le he puesto el camino romano, porque usted puede ganar un alma usando los versículos de este libro. Lo que vamos a ver primero es la depravación del hombre. La depravación del hombre, ¿no? Y eso usted lo puede encontrar en sus Biblias, en Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 12 también. Usted puede encontrar ahí cómo la Biblia nos habla de la depravación total del hombre. Esto que yo estoy escribiendo aquí, hermanos, va a ser parte de un examen cuando lleguemos al día en que tenemos que rendir examen. Es muy importante que todo evangelista conozca el camino romano. Si no podemos estar presentes con ustedes, pero usando algún medio vamos a llegar a tener contacto con ustedes para que ustedes rindan sus exámenes. Y yo les doy un consejo desde aquí. Por favor, aprenda el camino romano como la palma de su mano. Apréndalo de memoria. Memorice las citas bíblicas, de tal manera que cuando llegue el momento de que por A o B no tengamos la libertad de religión, usted pueda seguir con su evangelismo, porque lo tendrá en su mente, ¿no? El primer punto que tenemos que explicar a las personas es la depravación del hombre. Hacerles entender cómo el pecado ha degradado a la creación de Dios. Es hacerle entender cómo el pecado en nuestra naturaleza nos ha pervertido para hacer lo malo. La depravación del hombre nos ha llevado a la rebeldía con Dios, a una vida de corrupción. Es por eso que es fácil a veces comprometernos con el mundo y comprometernos con las cosas malas, porque tenemos esta naturaleza por causa del pecado, el hombre ha caído. De tal manera que el diablo nos usa para hacer cosas malas ante los ojos de Dios.
¿Por qué? Porque el pecado produce la depravación del hombre. Y la Biblia lo enseña en los versículos que acabamos de escribir. Porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y así sucesivamente usted puede encontrar cómo la Biblia nos habla acerca de la depravación del hombre, de la caída del hombre. Entonces el hombre ha sido degradado. También tenemos que conocer, hermanos, que el hombre puede ser salvo por gracia. Tenemos que hablarle a las personas que el hombre puede alcanzar su salvación por gracia. ¿Qué quiere decir? No por obras. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, en el versículo 24. Si usted tiene su Biblia, usted vaya anotando y va a encontrar cómo usted puede estar seguro de lo que está enseñando. Cuando hablamos de salvación por gracia, estamos hablando de lo que Dios ha hecho por ellos. También debemos hablarles del arrepentimiento, del arrepentimiento. ¿Qué enseña la Biblia acerca del arrepentimiento? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la seguridad? De su salvación. Miren, y todo esto está en la Biblia. No hay algo que usted no pueda mostrarle a las personas que no esté en la Biblia. Cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, vemos la seguridad que cuando uno está con Dios, no hay nada que nos pueda separar. Nada existe, ¿verdad? Entonces tenemos aquí otra cita que también usted puede anotar. Por favor, anote estos textos porque en la próxima lección, en el próximo estudio, vamos a seguir hablando de esto. Yo quisiera que usted fuera un gran evangelista, un hombre que usted pueda dominar la Biblia, de tal manera que cuando usted se presente ante un inconverso, usted no se avergüence de que el inconverso pueda saber más que usted de la Biblia. Por favor, nosotros somos la presentación de Jesucristo, debemos ser hombres preparados por Dios, debemos dedicarle tiempo para nuestra preparación, nuestro estudio, invertir lo más que podemos para ser mejores cada día. Y esta es una forma de superarnos dentro del evangelismo. Queremos tener un evangelismo con éxito. Queremos que nuestras iglesias puedan crecer. Queremos ser colaboradores del trabajo de nuestro pastor. Entonces empecemos invirtiendo tiempo en el estudio para que el Señor nos pueda usar con eficacia y no tengamos que avergonzarnos cuando a veces nos vamos a visitar y a veces no conocemos exactamente lo que la Biblia dice acerca del pecado y cómo el hombre debe salir de su pecado. Por eso, hermanos, yo les agradezco su atención y su interés por continuar en estos estudios. Que el Señor les bendiga.